Y nos vamos a encontrar con un diputado porteño de Unión por la Patria, Matías Barroetaveña. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Russo te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el gobierno de Jorge Macri anunció que el subte va a costar desde abril 574 pesos, mayo 667, junio 757, etcétera, etcétera, además de un peaje de casi 2.300 pesos, 2.250. La pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición, sí, con respecto al tema? A ver, por un lado tenés efectivamente ese aumento que se da sobre un servicio que nosotros hemos presentado desde el bloque diversas iniciativas para que ese servicio mejore, sin que se haga, estamos en un momento de parate total, donde por primera vez no hay ni planificado, ni en obra, ni un metro más de esa red de subte, con montones de proyectos que hemos presentado para pedir explicaciones por qué no andan los ascensores para discapacitados, las escaleras, porque todo un plan donde hay que, lo único que está presupuestado el año pasado y este año, el año pasado no lo hicieron, es el tema de renovar la flota de la línea B, que tiene asbesto, que está provocando situaciones de, cáncer en los trabajadores. Todo lo que venimos haciendo es absolutamente desconocido. Ahora tenemos este aumento de tarifas, donde están proponiendo pasar a una tarifa que implica en términos salariales un impacto enorme, llevándolo además a un precio en dólares. Hola. Estamos planteando ahora para cuando inicien las sesiones el 1 de marzo es hacer un planteo general en términos de emergencia frente a las decisiones del gobierno nacional, pero también del gobierno de la ciudad, de afectar a los bolsillos de las personas. Dentro de ese esquema nosotros tenemos propuestas que tienen que ver con transferencias directas para lograr una situación de hambre cero, de baja de la indigencia, y después cuestiones que tienen que ver con asistir los ingresos. En este caso se trata de, para cualquier persona, ¿no?, cuánto tiene que gastar y cuánto es lo que le entra. Están cayendo los salarios y le están aumentando tarifas, servicios, impuestos. Bueno, ¿cómo metemos al Estado de la ciudad, que tiene un presupuesto importante y tiene un fondo anticíclico, dentro de esta discusión, poniéndole la plata en el bolsillo a la gente, ya sea a través de subsidio o a través de nuevo aumento de estas tarifas, que tienen que ir a la audiencia pública y no es vinculante? En ese sentido, es poco lo que uno puede hacer para frenarla. A ver, como primera medida yo te diría, terminemos con las audiencias públicas, porque para eso voy al psicólogo, no tiene ningún sentido eso, es pérdida de tiempo en absoluto, primero eso. Y segundo, hay que explicar a la gente que la mayoría de los países la comunicación y la energía son subsidiadas, y si querés compararte con el primer mundo, con Europa, si querés, que ahora la están pasando mal también, países como España, Italia, Francia, Grecia, hay algunos micros que son gratuitos absolutos, te llevan de un lado para el otro. El Vaticano también tiene una línea gratuita, ¿sí? Y acá no. No, acá claramente, a ver, hay mucho para hacer en términos estructurales. Yo dirijo un centro de estudios, que es el Centro de Estudios Metropolitano. Venimos del año 2016 trabajando la necesidad de abordar las áreas metropolitanas de nuestro país, como se hace en otros lugares del mundo. Barcelona, por ejemplo, es el último ejemplo exitoso en términos de abordaje metropolitano de estas problemáticas. La persona, o sea, en otros lugares del mundo uno puede pagar una tarifa mensual y que ese boleto le sirva para subirse un tren, un subte, un colectivo y poder hacerlo sobre ese mismo costo. Acá eso no existe. Hay una autoridad de transporte nacional, una autoridad metropolitana que no existe, y la verdad que esto, donde uno va tomando decisiones aisladas, donde además uno tiene que pensarlo en términos del ingreso de las personas, de que son personas que además se están movilizando por necesidades, esto es para ir a trabajar, para ir a un hospital, para ir a estudiar, y cómo uno valoriza esto en una ciudad que tiene 2 millones de personas que entran todos los días y que producen gran parte del producto geográfico de la ciudad, ocupan la mitad de los puestos de trabajo registrados de la ciudad, son bonaerenses que entran todos los días. Es decir, no hace una cuestión de las personas, sino hace el funcionamiento del propio sistema económico de toda la metrópoli. Son los empleados de la oligarquía, porque la señora que limpia una casa, se afecta a esa señora, no la jefa, ¿sí? El empleado de una fábrica, el empleado de un medio de comunicación, se afecta a esa persona y también afecta al dueño.
Acá lo que tenemos es una fenomenal transferencia de recursos, o sea, una vez más, Saqueo. una fenomenal transferencia de recursos, sacándole a los sectores populares y pasándolo a sectores concentrados. En este caso se trata de empresas vinculadas al Grupo Rollo, MOVA y demás, y a los cuales, bueno, se fija una tarifa técnica, que es el supuesto costo de funcionamiento del sistema, dividido por la cantidad de personas que utilizan el sistema, y ahí les da el número ese de 800 y pico de pesos. La verdad es que, como bien decís, en la mayoría de las ciudades se subsidia. Acá va a haber un subsidio que pasa a ser muchísimo menor en términos del porcentaje de la tarifa, baja del 90, cerca del 30, pero que hay que tomarlo una decisión general. Pero digo, acá no hay que perder de vista que, bueno, que lo principal que tendría que estar haciendo la ciudad es construyendo más subtes. Si comparamos, pensemos que la ciudad de Buenos Aires fue la primera que tuvo subte en todo el continente, en toda América Latina. Hoy tiene menos de 57 kilómetros, mientras que Caracas tiene 70, San Pablo tiene 90, Santiago de Chile tiene 140, en México 226, en Europa hablamos de 200, 300, Singapur también. O sea, la verdad que en vez de eso vemos que, bueno, el jefe de gobierno está en Italia, ha visitado ahí, quiere traer alguna idea de tranvías o de colectivos eléctricos, que bienvenido sea, pero que no van a resolver el problema en una ciudad como esta, donde la solución claramente es por abajo y en vía subterránea, con un muy mal servicio que se está brindando, con lo cual me parece que es una muy mala noticia que se suma, ¿no?, a todas. Estamos ahora, bueno, con el anuncio 150 aumento de las tarifas de luz en este momento, a partir de abril, el aumento. Recién mencionadas trabajadoras de casas particulares no han tenido paritaria para este mes, en un mes de 20% de inflación, donde uno ya tiene 50% en los primeros 2 meses de gestión de Milei, con lo cual claramente tenemos un ataque sobre una distribución de ingresos que ya venía perjudicada. Macri hizo una caída fenomenal de los salarios y lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández no se logró recuperar. Es más, te cuento, los medios gráficos hoy están de paro porque los patronos, los jefes, los empresarios, los dueños de los medios hegemónicos no dan aumento, no es que dan poco aumento, es cero el aumento, cero. Y ellos reciben, obviamente, plata a través de su negocio que hace La Nación, que hace Haddad, que hace Clarín, se siguen enriqueciendo a costa de los trabajadores también. ¿Sí? Cero el porcentaje de aumento para este año. Entonces, sí, ahí obviamente sí, que tenés o sea, por un lado tenés, como bien decís, algunos grupos que tienen muchísimos negocios con el Estado que pasan por otros rubros, y después aquellos que necesitan de la pauta para poder comunicar, que se les ha retirado totalmente los recursos, con lo cual lo mismo, bueno, pasa con las universidades, que se le mantiene el mismo presupuesto del año pasado con esta inflación y no hay forma de poder sostenerlo con ese presupuesto. Por eso, evidentemente, los conflictos van a ir creciendo en cada una de estas áreas. Los trabajadores del sector público también, con un esquema donde no se le está recomponiendo con las paritarias. Ahora dicen que van a convocar al Consejo de Salario Mínimo, pero bueno, por eso este proceso ya lo hemos visto en otras ocasiones, y en la ciudad de Buenos Aires particularmente va a afectar muy fuerte. Está afectando en el tema de la movilidad, del transporte, está afectando con el aumento de los servicios públicos, está afectando con el aumento de la liberación de los precios de medicina prepaga, el tema de los alquileres que ya se está aplicando. Hoy el centro del análisis, más allá de las discusiones, la solidaridad con Lali y los debates en los que nos quieren meter, hoy es este DNU que está vigente, que está permitiendo que los bancos, que aquellos que quieren alquilar la casa, que aquellos, o sea, haya un descontrol absoluto en términos de la posibilidad de fijar tarifas, las prepagas y demás, con una imposibilidad del Estado desde la educación pública y de la salud pública de hacerse cargo de todas esas personas que van a ir a golpearle la puerta porque no pueden pagar el privado. hay un error te estaba escuchando atentamente, vos decís, esto ya lo hemos visto antes, esto no es así. No lo vimos antes, porque antes, si querés compararlo con Menem, si querés compararlo con Videla, si querés compararlo con Macri, no se bajaban los subsidios, por ejemplo, ¿sí? Y era un plan de negocio, siempre fue un plan de negocio de la derecha, pero el tipo mal que mal podía sobrevivir y no se iba por el país. Hoy se está yendo por el país, está vendiendo el país, se está regionalizando, se está cortando en partecitas. Esa es la diferencia. Pues yo nunca pagué un boleto así de caro, jamás. No,
Bueno, en la convertibilidad el precio en dólares lo están llevando el subte a 70 centavos de dólar más o menos, era más o menos ese, de hecho... Pero el sueldo era $1.000. También hicieron... El sueldo, te cuento algo, década del 90, sueldo promedio, $1.000, ¿sí? Hoy el sueldo promedio en dólares es 100. Sí, ¿no? Y lo que tuvo los 90, que fue el aumento de la desocupación, lo vamos a empezar a ver, que es un problema que no teníamos el problema de baja de ingreso y que el salario, persona con salario registrado, debajo de la línea de la pobreza. Pero ahora vamos a empezar a ver también el tema de la desocupación. A ver, yo me refiero a que ya vimos, Macri fue, o sea, hoy lo que no pueden es tomar deuda. Tanto la dictadura como en el caso de Menem, en el caso de Macri, se financiaron con toma de deuda y después, bueno, fue la crisis de deuda posterior. Cada uno tuvo sus características. En el caso de Menem tuvo la posibilidad también de las privatizaciones, acceder a recursos por esos lados, y del otro lado hubo, con el valor del dólar, una posibilidad de muchas empresas de modernizarse también, con un enorme costo social, pero con algunos avances en términos de estructura productiva y demás. En el caso de Macri fue un saqueo, vuelta a endeudar y fuga de capitales, negocio financiero y baja de salario, 30% de los trabajadores públicos, los trabajadores informales, los trabajadores registrados un 20%. O sea, cada uno tiene sus características, pero lo que digo, todo consiste en la transferencia brutal de recursos a algunos grupos concentrados. Yo te lo traduzco en números. Macri descendió el poder adquisitivo un 14%, Alberto Fernández aumentó 0.2%, y Milei hizo lo mismo que Macri, el mismo porcentaje, pero en un mes, no en 4 años. Sí, más rápido, lo mismo, pero más rápido, decía Macri, después dijo que era fácilmente infiltrable, y bueno, ahí están intentando hacer ese desembarco en la gestión. Hoy tenemos, hubo una diferencia justamente por logros obtenidos en años anteriores, que existe la asignación por hijo, que existe la tarjeta alimentar, que existen unas moratorias jubilatorias, inclusión jubilatoria, que hace que no sea la situación de 2001, donde las personas directamente tenían que ir a buscar la comida a un supermercado porque no carecían absolutamente de cualquier cobertura. Eso es lo que hace que pueda haber algún nivel de intento de aguantar, de diálogo y demás, pero si uno saca la comida de los comedores, destruye el salario de esta manera y cuando crezca la desocupación, bueno, la conflictividad social la vamos a ver rápidamente, y por el otro lado la clase media también cuando se ve pauperizada, bueno, empieza también a ver una modificación en su mirada, en ese intento de asociarse a sectores altos y demás en su mirada política, empieza a ver dónde está parada realmente, ¿no? La última, Matías, y agradeciéndote tu tiempo aquí en Comunas AM, en Radio Belgrano. Vos, además de ser diputado porteño por Unión por la Patria, o sea, pertenecés a un espacio político, ¿sí? Tenés compañeros que son del PRO, qué sé yo, en las bancadas, no sé, y alguna vez te cruzás y le decís, che, le habrás dicho, imagino yo, aparte de vamos a tomar un café, le dijiste, che, ¿no se le está haciendo la mano? ¿Y ellos qué te contestaron? No, a ver, ellos, hasta el año pasado, la verdad que muchos de ellos estaban subidos al proyecto de Larreta, convencidos que iba a ser presidente y demás. Eso disminuía, la verdad, el diálogo interno, era la verdad que una legislatura donde se obedecía lo que se decía desde el Ejecutivo y donde había pocas alternativas para discutirlo. Hoy ellos tienen un nivel de debate y de crisis interna muy profunda. Acá hay legisladores de Larreta, de Carrió, de Ocaña, radicales, de Lustó y demás, que en los pasillos ven las cosas de la misma manera que las vemos nosotros. Después hay que ver cómo se reordena el sistema de partidos. Yo creo que el Partido Radical claramente es un partido de tradiciones populares, que ha tenido debates internos, que ha tenido diversos sectores. Lo mismo ha pasado en el peronismo en diversas épocas. Me parece que hoy la realidad directamente los está expulsando de esa alianza donde habían terminado una alianza de derecha que se está corriendo más a la derecha, y me parece que ahí es donde, bueno, hay que buscar alternativas, que es lo que nosotros pretendemos desde la ciudad para poder acceder al gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener 20 años de continuidad de esta fuerza política. Hay que construir con sectores medios, con otros sectores más allá de lo que es Unión por la Patria. Y en lo nacional, bueno, me parece que se cayó la ley ómnibus. Hoy la tarea es poder voltear el DNU
y para eso me parece que va a ser importante que estos sectores que están manifestando sus diferencias lo expresen dentro de los recintos institucionales, y bueno, buscaremos que acá en la ciudad también poder contar con eso. Acá en la ciudad es más difícil, hay un acuerdo electoral que se hizo, Macri les ganó dentro de la interna, pero me parece que si ellos intentan replicar el acuerdo con el sector de La Libertad Avanza acá en la legislatura, les va a quedar una sábana corta como para poder cubrir todo lo que pretenden cubrir, ¿no? Matías Barrotaveña, gracias por tu tiempo aquí en Comunas. Gracias por todo. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Seguimos en Comunas.